¿vale? Hablando de estar al día de la IA, que podría ser una frase reutilizable, pues esta semana hemos estado moviditos. Entonces, bueno, pues en vez de traer un tema concreto, os quería contar un poco qué es lo que ha estado saliendo durante toda la semana. Especialmente Google ha estado muy prolífica y ha sacado un montón de modelos, algunos en los que le pediré ayuda a nuestro IA influencer de confianza, que es Max, ¿Yo? porque yo en Pensé que algunos era Juanfe. conceptos más técnicos me pierdo. Pero yo creo que la noticia más sonada ha sido el lanzamiento de Gemini 3 Flash, que es la versión ligera de Gemini 3. Ya sacaron la Pro hace unas semanas y finalmente han publicado la Flash, que en los benchmarks han ocurrido cosas rarísimas, que todavía está por ver si son reales o no, pero se comenta que Gemini 3, pues el Flash, que es uno de los modelos más baratos que hay. De hecho, si no recuerdo mal, está a 0,50 entrada, 3 de salida en número de dólares por el millón de tokens. Por lo tanto, lo hace un modelo muy interesante. Es mucho más rápido que otros modelos. Creo, no sé si dicen que es 4 veces más rápido que el Pro, si no recuerdo mal. Esto lo estoy hablando de memoria, pero bueno, si lo probáis es rapidísimo. Prácticamente contesta a la vez que le preguntas, como todos los flash previos. Pero lo curioso es que es muy potente a pesar de lo rápido que es. Y en los benchmarks parece que ha superado a Sonnet 4.5, incluso al propio Gemini 3 Pro, cual no parece que tenga mucho sentido, pero en algunos benchmarks lo supera en tema de uso agéntico y de llamar a tools y este tipo de cosas. En los clásicos estos de ArcAgi, este tipo de benchmark, parece que el SWE, creo, alguno de estos, lo superaba también. Y según dicen, bueno, pues es como el modelo más rápido y más potente que tenemos hasta la fecha. Yo personalmente lo he estado probando para desarrollo y para tema de uso de MCPs y tal, que es lo que más al final hago en mi día a día. Y para desarrollo, la verdad, que he visto que funciona bastante bien. Genera código súper rápido y además código válido y la mayoría de las veces funcional, lo cual es muy bueno para el tipo de modelo que es. Pero sí que le he notado lo que le pasa a todos estos modelos pequeños, que es que son muy impacientes, en el sentido de que les dices que planifiquen algo y no solo te lo planifican, sino que se lanzan corriendo a implementarlo. Si hay una solución más rápida que otra para hacerlo, aunque sea peor, tiran por ahí. Y esto lo hemos visto mucho en modelos pequeños, como pues, por ejemplo también el de Haiku de Sonnet, algunos previos también algunos de Grok que también son muy rápidos, hablando de temas de Grok, les pasa un poco esto a todos, ¿no? Que intentan acabar rápido, por decirlo de una forma muy coloquial, y el resultado no es el ideal. Entonces, bueno, es un modelo que me parece muy interesante, quizá no para mandarle tareas muy grandes y largas, pero sí para tareas pequeñas. Y sin embargo, en tema de MCPs, aunque las llamadas a las MCPs la hacen muy bien, a mí me ha liado algunas, pero bueno, pueden haber sido casos concretos míos, pero sí que es verdad que a nivel de uso de herramientas se le ve, pues bueno, al nivel de Gemini 3 Pro, que ya se notó un cambio importante con el 2.5, que sí que fallaban bastante en el uso de MCPs y herramientas en general. Ahí sí que he visto bastante mejora. No sé si vosotros habéis tenido tiempo de probarlo alguno, el 3 Flash. Yo sí, ¿Tú yo sí? lo he utilizado sí, en mi empresa. Teníamos un agente que tenía que generar un JSON muy largo. Entonces generé ese agente a principio de semana, antes de que saliera Gemini 3 Flash, y tardaba mucho, porque era un JSON muy largo, tenía que razonar mucho y tenía una salida estructurada. Y en cuanto salió Gemini 3 Flash, lo probé y una diferencia en velocidad y generaba muy bien el JSON. También, como utilizaba una salida estructurada, es más fácil que lo genere bien, pero bueno, aún así tenía un poco de miedo al ser la versión Flash y sin problema, lo hacía perfecto. Así que muy bien. Con el Flash ya, o sea, nos quedan 6 meses de...
Ponemos el contador a 6 otra vez. No creo que Flash sea nuestro enemigo a batir ahora mismo. Como sí que lo pueden ser otros de los que hablaré después, pero el Flash en concreto no creo que nos quite el trabajo. Bueno. Nos lo hará más rápido, eso probablemente sí. Sí. ¿Y cómo accedemos a este modelo, Antonio? ¿El qué, perdona? ¿Está en beta todavía que había que apuntarse o ya lo han distribuido? No, el Flash lo han abierto directamente. No, se puede usar en el CLI, se puede usar en todas partes. De hecho, ya lo he visto integrado también en el AI Studio, en la parte de generar aplicaciones, que tiene una parte para generar aplicaciones, también se puede seleccionar ahí. En el Firebase Studio he visto que también está seleccionable. Entonces, bueno, está ya en todas partes listo para ser usado. Sí. Y luego con respecto a Google, ha lanzado más modelos. A principios de semana lanzó una actualización de su modelo de audio, en el que no voy a entrar porque es algo muy concreto, pero que mejora, sobre todo para estas aplicaciones en las que queremos tener una conversación en tiempo real. Pues bueno, por lo visto es un modelo actualizado. En este caso es 2.5, está basado en el 2.5 y por lo visto mejora bastante la velocidad, sobre todo el uso de herramientas nuevamente, el function calling, el seguimiento de instrucciones y tema de conversacional, pues por lo visto ha habido un avance importante ahí. A los que os interese en concreto eso, pues os animo a que les echéis un vistazo. Y luego han sacado también 2 modelos open source, que yo creo que aquí a Max le ha dado más tiempo a revisarlo que a mí, pero os comento también. Han lanzado uno que se llama Function Gemma, que nuevamente está muy centrado en tema agéntico y pues llamar a funciones con un modelo muy pequeño poder llamar a funciones de forma precisa, y en este caso lo curioso es que tienen una versión que ocupa 0,5 GB, vamos, medio 270 giga. megas. 270 megas, es incluso más. O sea, está la versión de 270 millones de parámetros. Eso, que ocupa como medio giga, por lo que entendí. Y luego hay otro hasta 27 billion, pues. No, 7. Hasta 9. Billion, creo que el más grande era de 9 billones de parámetros, que sería 18 gigas. Pero eso es cuando el modelo está cuantizado, o sea, los pasos del modelo están en 16 bits, pero como estos modelos luego se pueden cuantizar en 8 y 4 bits, el de 270 millones de parámetros ocuparía pues cuarto de giga. Perfecto, pues bueno, pues no sé si tienes tú algo que aportar más de este modelo. La verdad que es interesante para probarlo en dispositivos móviles, pero también hay que ver un poco porque claro, el de medio giga no tengo yo mucha esperanza de que pueda hacer gran cosa, pero no sé si tú has visto algo concreto más al respecto a este. No, yo no lo he probado, pero sí, la idea de Google de este y el siguiente modelo que luego hablaremos es utilizar los móviles. Se le ve a Google que ya se quiere ir pasando a la tecnología mobile para ir controlando más los móviles. Entonces, si puedes tener ahí un agente que sea capaz de saber a lo mejor qué aplicación abrir, etcétera, pues es un paso muy importante, porque tú ya a lo mejor a través del ¿cómo se llama el Siri? OK Google. Sí, a OK le dices, OK Google, hazme esto y OK Google sigue a Welcome to la secta. Lo acabas de activar, así que a ver qué dice. Si tienes un agente que sea capaz de entenderlo y ejecutar tools, que esas tools sean abrir una aplicación u otra, es bastante útil en un móvil. Y esa es la idea de Google, tener esos móviles que se puedan utilizar en los móviles. Claro, porque al final este es lo que decimos, está muy enfocado en llamadas a funciones, más que en tener un asistente conversacional clásico o similares. Pero al final con esto era como pues a lo que igual evoluciona todo, ¿no? Pequeños modelos especializados en una cosa y luego ya interconectarlo todo como si fueran pequeños MCPs de las cosas, ¿no? Pero eso, o sea, hay no sé si llegará ese día, ¿eh? De momento. Sí. Porque yo creo que para todo en general no, pero con lo que hablaremos luego también de los problemas de distribución de cosas, va a haber que, o sea,
los móviles son gordos ahora mismo, o sea, son potencia de cómputo que tienes ahí y recursos que se van a tener que utilizar de alguna forma o se deberían tener parte ahí. Era como, ahora no sé si se sigue hablando ahí de lo que se llamaba el edge computing, que era eso, como una especie de distribución de estos recursos para que no estuviera todo centralizado, sino depende de lo que necesites ejecutar, pues te lo ejecuto en el servidor grande, ahí que necesito todo a la vez, o voy distribuyendo tareas pequeñas para aprovechar. Pues yo digo Sí. lo de que... Perdona, di, Antonio. No, que iba a decir un poco lo que tú dices, ¿no? Que sí que desde que empezaron a salir estos modelos tan potentes siempre se ha hablado lo de que poco a poco se irían especializando los modelos para que fueran más pequeños y tal, pero a nivel práctico tampoco hemos visto una evolución muy grande en ese aspecto en los últimos 2-3 años que se lleva hablando de esto, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti. Claro, es que es eso. No ha habido esa evolución que se esperaba y luego, por otro lado, que ya lo hablamos en otro episodio, con el precio de la API ahora mismo de los modelos grandes, es que no tienes tanto coste llamando una API y te va a resolver el problema mucho mejor. Entonces, tiene que ser o que hagas muchísimas llamadas y al final el coste sea muy alto, o que el modelo en local sea muy bueno para al final utilizar modelos en local. Porque ahora mismo los modelos grandes, el que acabamos de hablar, de Gemini 3 Flash, con el precio que tiene y lo rápido que es que ahí el problema es casi la latencia de internet. Si una persona no tiene una conexión, tiene 4G y no tiene una conexión muy rápida, pero bueno, 4G o 3G y no tiene una conexión muy rápida, pero es que es eso, con el precio de la API ahora mismo los modelos en local no tienen mucho sentido. Que yo soy partidario de modelos en local porque a mí me gustaba hacer fine tuning de los modelos y hacer entrenamientos, que es una cosa que ahora se ha perdido mucho por tema de utilizar APIs, pero le veo difícil. A no ser que suban el precio de las APIs, porque también lo hablamos en otro episodio, que ahora todas las empresas de IA están perdiendo dinero para ganar usuarios, pero a lo mejor llegará un día en el que querrán subir los precios. Antonio decía que no, pero puede ser que sí. Nunca se sabe. De momento lo que se ve es lo contrario, que van bajando casi más que subir, pero puede ser que llegue un momento en que haya que invertir eso, sí. Al final baja, pero en otros, o sea, lo que comentamos, Cursor doblando el precio, Claude doblando el precio, ¿no? O sea, como que dan saltos gordos así en precio, porque al final todo es deficitario y cuando uno reviente y diga, bueno, pues es que me puedo permitir subir el precio porque ya no tenemos competidores tochos, pues a ver qué pasa en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que lo de los modelos en local tiene sentido si son eso, mini agentes que al final controlen una tarea específica. Pues lo que comentábamos, bueno, no sé si lo dijimos, el modelo este que había salido para controlar el móvil a través de ADB en Android, Sí, si lo hace bien y puedes delegarlo para que luego un coordinador que puede ser algo más tocho, pues un Flash o un Pro te coordine todo, pero cada tarea específica tenga el contexto reducido que necesitas, yo creo que sí que puede tener sentido. Y lo mismo, o sea, estás liberando de recursos otra cosa que la puedes dedicar al resto de APIs o al resto de necesidades que tengas. Pero al revés, en local, llamar una API no te consume recursos. O sea, liberas más recursos y todo el rato utilizas API. Si utilizas un modelo local, mucha RAM se te va a ir. Sí, pero eso, pero liberas recursos en el grande. Pero el grande no lo ejecutas tú, entonces a ti te da igual. Claro, a ti te da igual, a Google no le da igual. Pero sí como puede pagas... liberarse. Ya, sí, pero pagas los costes que tiene. O pagas lo que se pueden permitir para que no te vayas a lo siguiente. De momento, lo segundo. Ya, veremos. Sí, que lo iremos viendo. Sí que hay modelos, por ejemplo, se me ocurre este de transcripción, el de OpenAI o el Whisper. O el otro de Parakit de NVIDIA, pues el Whisper, vamos, sí, o el Parakit, pues estos están ya suficientemente optimizados para que
te compense más ejecutarlos en local que llamar a la API. Si sigue ocurriendo con otros tipos de soluciones, pues Sí, quizá en el futuro vemos más pero eso es modelos una así. tarea, como dices tú, muy particular que a lo mejor no necesita tanta inteligencia. Pero los LLMs genéricos, estamos viendo que los open source que compiten con los cerrados, al final son No, no, modelos está ahí. mastodónticos. Son de Está 300 claro billones de que parámetros, 200 billones. Eso en local es inviable. Y si es más sí, pequeño, sí. pues no tiene suficiente capacidad. Mm. Pero Sí, pero bueno, estamos hablando un poco de eso, ¿no? Que modelos locales para tareas más concretas, pues, se Pero me es ocurre que, ese, por ejemplo, pero ¿no? tiene que ser muy, muy concreta. Si una agente para una tarea muy concreta, lo bueno de un agente es que es genérico y no es como un código que lo tienes que hacer perfecto para una tarea y si falla, no te lo hace. Un agente tiene que ser capaz de decir, pues he fallado en esto, lo voy a intentar de otra manera. Y los modelos pequeños, pues a lo mejor No, no no. son capaces de hacer eso. Ujú. pero, o sea, pero ahora justo me ha venido a la mente que no sé si ahora cómo estará la cosa, pero en los iPhone se estaban reservando, no sé de qué salto de estos que metieron, de si del 12 al 13, del 13 al 14 o algo así. En el chip que sacaron tenía varios cores que no se estaban usando directamente porque estaban como reservados para cuando la IA viniese, que no tuviera que meter, o sea, como que pudiera Sí. actualizar otros modelos y tal. Entonces, que al final es eso, de la capacidad de cómputo que tienes ahí y los recursos, pues hombre, tendrás que elegir entre, puedes activar el modo IA en el que haces todas estas tareas en local o pagas por lo que sea. Pero Pero al final es eso. el problema ahí no es tanto el cómputo, que en un iPhone tiene unos chips tan buenos que vas a tener cómputo, sino ahí el mayor problema es la RAM. Esos modelos te van a ocupar Mm, una RAM, o sea, RAM. Y el modelo que hemos hablado antes de Google, en 8 bits te puede ocupar un cuarto de giga, pero es que ese modelo seguramente no va a ser capaz y a lo mejor ya te tienes que ir a uno de 8 billones, 20 billones y eso a lo mejor te está ocupando ya 10 gigas de RAM y 10 gigas de RAM te ocupa mucho. ujú. Sí. Y hablando de RAM, si queréis lo dejamos un segundo, terminamos de comentar el último modelo que ha salido esta semana y hablamos de RAM, que creo que Juan G nos trae algo por ahí. El último es el T5 Gemma 2, que yo personalmente no he tenido tiempo ni siquiera de ver de cómo funciona ni en qué punto aporta, pero creo que tú, Maxi, sí que has hecho los deberes un poquito por ahí. Sí, el T5, lo que pasa es que ahora me acaba de entrar la duda. T5, o sea, al final, hago un poco de historia. Salió los Transformers, el del paper Attention is All You Need, y que era la arquitectura Transformer, que ahora hablo de ella. Bueno, la arquitectura Transformer es un encoder y un decoder. El Transformer se creó inicialmente para la tarea de traducción, porque en Google quería mejorar su traductor y crear una arquitectura esta de Transformer, ¿vale? Entonces, al final era un encoder, porque le entra una frase de un idioma, un encoder entiende esa frase, pasa toda esa frase a una información, un espacio latente interno, y de ese espacio latente interno, con el decoder, se convierte al idioma destino. Entonces, ahí fue cuando OpenAI dijo, pues como el decoder lo que hace es que en el momento, o sea, al final el transformer, vuelvo a la arquitectura transformer, tienes aquí el encoder que le entra una frase, tiene aquí la información comprimida en el espacio latente y aquí tienes el decoder que esta información comprimida en el espacio latente genera el siguiente token. Esta información comprimida más el siguiente token genera otro token y así va recursivamente generando el siguiente token a token, y es como funcionan ahora los LLMs, que es lo que OpenAI pensó al inicio, de si el decoder tiene una información y es capaz de generar el siguiente token, lo podemos utilizar para generar modelos de lenguaje, nos ahorramos el encoder, nos ahorramos ahí el tamaño y la latencia y solamente con el decoder generamos los modelos de lenguaje. Y acertaron, y de ahí ha salido ahora todos los modelos de lenguaje. Entonces, el modelo T5 de Google vuelve a la arquitectura del transformer entero, de tener encoder y decoder. Lo que pasa es que ahora estoy... sí, encoder, decoder. ¿Qué tiene esto? Al final, el decoder es la parte más grande, lo que más ocupa del LLM, porque tiene dos capas de atención, mientras que el encoder solamente tiene una. Entonces,
Lo que se hace a escala es el decoder. Tú con un encoder pequeñito puedes tener el transformer entero, y la ventaja de tener un encoder pequeño es para, por ejemplo, el ejemplo de traducción, el encoder es capaz de obtener mejor información de la frase de entrada para luego con el decoder generar uno de salida. Entonces, lo bueno de estos modelos, yo entiendo que lo que busca Google es, con un modelo más pequeño, tener una mejor comprensión del problema que se está haciendo para que ese encoder convierta o comprima esa información a ese espacio latente, y el decoder sea el que haga la acción que quieras hacer, que haya elegido Google o el usuario, etcétera. Entonces, esta es un poco la ventaja de ese modelo. No es un LLM enorme que es capaz de hacer muchas cosas, sino que es un modelo que es capaz de entender mejor la tarea y resolverla. No es para un modelo agéntico, a priori, pero es la ventaja de que al tener el encoder es capaz de entender mejor la entrada. Bueno, pues con eso, si a alguien le interesan más estos conceptos un poco más avanzados sobre el tema de modelos de lenguaje, que sepáis que tenéis información toda la que queráis en el blog de Google, le podéis echar un vistazo más a fondo. Rápido, que caduca cada semana. Eso es. Si no, seguramente la semana que viene tendréis otros 2 modelos más.